Damos gracias al Señor. Quiero aprovechar que están en pie, busquen sus Biblias, el libro de los Hechos. Amén. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando y aprendiendo los medios de gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo tan maravilloso, hermanos, saber todas las herramientas. Hemos usado una de las más poderosas, como dijo nuestro hermano Víctor, que es la oración, ¿verdad? Es la intercesión que su pueblo hace delante del Señor. Así como la palabra que en esta noche vamos a estudiar y vamos a edificarnos y vamos a fortalecernos. Pero también vimos la semana pasada que un medio de gracia que teníamos era el compañerismo y la comunión, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada y con la ayuda de Dios pues vamos a continuar el día de hoy viendo otro medio de gracia poderoso, que es el evangelismo. Y para mí ha sido de gran bendición este tema y espero que lo sea para ustedes, que tenga una gran revelación a sus vidas y los llene de poder como lo ha hecho con mi vida. Así es que, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer el verso 4 y después del verso 4 vamos a pasar al 14. Amén. Vamos a pasar al 14. ¿Ya? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo por tu presencia. Padre, en esta noche venimos delante de ti. Háblanos, ministranos, Señor, haz que podamos entender el poder del evangelismo, haz que podamos entender el poder del evangelio y que, Señor, los mayores beneficiados somos cada uno de nosotros. Que tu poder sea derramado en nuestra vida y que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo, como decía en esta noche, Señor, nuestro hermano Víctor, sea abriendo nuestras mentes y nuestros corazones a esa revelación tan poderosa, Señor, que es tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros, revelándonos, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, capacitándonos, haciéndonos entender el mensaje poderoso de Jesús.
para la gloria, para la honra, la alabanza de tu nombre. Te daremos a ti toda gloria, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Entonces, como les dije, hemos estado viendo diferentes medios de gracia. Y de verdad, hermanos, que una de las cosas que comencé ya la semana pasada había estudiado este tema, pensaba darlo junto con el tema que vimos sobre el compañerismo cristiano, porque dije el compañerismo para la edificación dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, unos con otros, ministrándonos unos con otros, y voy a tocar el evangelismo como parte de no solamente quedarnos con la palabra, con la revelación, con el conocimiento del principal problema del hombre, que es el pecado, sino que también cómo lo podemos llevar y cuál es el mensaje y qué es el evangelio para transmitirlo a otros. Esa fue mi mente, esa fue mi proyección. Pero el Señor trabajó fuertemente en el culto pasado hablándonos de que el compañerismo cristiano, ¿verdad?, es parte de uno de los medios de gracia por los cuales podemos ministrarnos unos a otros, debemos congregarnos unos a otros, debemos animarnos en la fe unos a otros y no debemos dejar de hacerlo porque es en esa reunión como cuerpo que Dios nos ministra, que Dios envía bendición y vida eterna, ¿no es cierto? Y la vida eterna es la recompensa que vamos a recibir por la obra que hizo Cristo Jesús en el Calvario. Pero estudiando, hermanos, y pidiéndole a Dios que me ayude a entender qué es lo que debía transmitir de esta parte de lo que es el evangelio y el evangelismo, Dios me ministró con lo que el hermano Wayne Grudem planteaba, ¿no? Saben que ese es el libro de teología que estamos siguiendo para tocar todos los puntos doctrinales que debemos tocar en la iglesia. Y él decía esto, de que cuando veamos la evangelización, comprendamos que es un medio de gracia. Es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo Dios, ¿verdad?, alcanza a otros que están perdidos en su condición de pecadores, delitos, pecados, les trae su luz, su revelación, les muestra su historia, lo que Él ha hecho, porque ese es el evangelio, ¿no es cierto? Y me comencé a preguntar eso, ¿no? ¿Todos entienden y todos definen bien qué es el evangelio? Piense usted en su mente qué es el evangelio. ¿Cómo define usted el evangelio? Muy bien. La palabra evangelio justamente significa noticia, comunicación, una buena noticia. Pero esa buena noticia trae también una mala noticia. No solamente es buena noticia, sino también trae una mala noticia, pero la noticia en sí misma, ¿cuál es? ¿Cuál es? Se conoce como la palabra querigma, ¿no es cierto? La palabra querigma que significa comunicación, que significa una noticia. Entonces, ¿por qué vemos aquí? ¿Por qué he leído el libro de los Hechos? Y me llamó mucho la atención que el hermano, para hablar de la proclamación, tocara desde el verso 4, y yo he saltado hasta el 14, he tocado el 4, pero he saltado hasta el 14, porque eso es importante entender, que frecuentemente nosotros no vemos esa conexión, y espero que el Espíritu Santo les haga ver esa conexión, y de repente puedan entender por qué muchas veces en su vida ustedes se sienten estériles, se sienten infructuosos. Porque cuando el evangelio llega a nuestra vida, quiere decir que hemos entendido y hemos comprendido la redención. Amén. Hemos entendido y hemos comprendido que el evangelio es un hecho histórico. Esa noticia es un hecho histórico. ¿Por qué digo que es un hecho histórico? Porque fue lo que Cristo hizo. Vayamos a 1 Corintios, antes de que comience a trabajar con Hechos 2.
porque me doy cuenta que están pensando a ver si mi concepto del Evangelio es correcto o no. Vayamos a 1 Corintios, porque esto es clave, hermanos. Cuando usted quiere tener un concepto claro del Evangelio, tiene que irse siempre a 1 Corintios. Es como un manual que tienen casi todos los creyentes, porque Pablo lo dejó estipulado así. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, Pablo les va a recordar, porque eso es importante, que nos recordemos siempre. Amén. Siempre, porque nos han predicado el Evangelio a la mayoría de nosotros muy mal, hermanos. Muy mal. Yo puedo decirle ahora que a mí cuando me predicaron el Evangelio para convertirme, cuando me convertí, cuando tenía 16, 14 años, estaba muy mal presentado, de razón que me descarrié pues cuando tenía 17, porque no había entendido realmente lo que era el Evangelio. Y luego cuando me reconcilié con el Señor nuevamente, ya busqué más de Dios porque había habido una confrontación, ¿no? De que yo entendía que mi vida de pecado me había alejado de Dios y que ahora regresaba al Señor y que Él me estaba dando una nueva oportunidad, pero aún no estructuraba bien todo el orden de lo que significaba el Evangelio. Ya era más temerosa, ya era consciente de que era pecadora, pero sin embargo no estructuraba bien toda la obra de lo que es el Evangelio. El Evangelio es un hecho histórico, pero ¿qué hecho? Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15. Además, hermanos, os declaro el Evangelio. Les declaro la noticia. ¿No es cierto? Muchos, ¿saben qué, hermanos? Es tan triste, pero algunos piensan, el Evangelio, sí, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. Esos son 4 que narran el hecho histórico de una manera, de una perspectiva judía, de una perspectiva del mundo griego, de una perspectiva gentil, pero no es el Evangelio. U otros dicen, sí, el Evangelio porque Dios me ha sanado, me ha hecho libre, ha llenado ese vacío que tenía en mi corazón. Eso no es el Evangelio. Pero muchos han venido, o muchos dicen, no, yo en una campaña yo hice mi decisión. Eso tampoco es el Evangelio. Y así hemos crecido, y así hemos permanecido en la iglesia. O unos nos han dicho, paso 1, paso 2, paso 3, verde, el esto, mi corazón es sucio, y ya, el ABC del esto, ya hemos entendido. No. Pablo insistía siempre, cuando hablaba a la iglesia, de que comprendieran bien que el Evangelio era la noticia de lo que Cristo había hecho, era Jesucristo mismo, confrontando el único problema que tenía el mundo. ¿Cuál era el problema que tenía el mundo? El pecado. El pecado. Por la desobediencia, un hombre perfecto que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, como era Adán, fue corrompido porque entró el pecado y el pecado tenía que ser destruido. Y el único que podía hacerlo era alguien que viviera una vida perfecta como Dios quería que fuera vivida, de tal manera que podría reemplazar nuestra condición caída y volvernos a nuestro estado original. Eso es el Evangelio. Dice claramente, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Se dan cuenta? El Evangelio no es una campaña evangelística en la cual me dicen el paso A, B, C, sino es en lo que yo persevero, es la fe que yo tengo, lo que creo con certeza, con convicción, de lo que me sostengo cuando oro, de lo que me sostengo cuando me levanto, de lo que me sostengo cuando caigo. Porque sé que Él lo hizo por mí en la cruz, sé que yo soy imperfecto, pero que Él es perfecto. Y que está a la diestra del Padre y que intercede por mí. Por eso dice, en el cual perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado, esta es la noticia, lo primero que tenían que aprender, lo que asimismo yo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Lo primero que tenemos que entender.
que la obra de Cristo confronta el pecado del hombre y lo destruye. Por eso es que está profundamente vinculado con la llenura del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo en Juan 16, Evangelio según San Juan, desde la perspectiva de Juan, una de las cosas que iba a hacer el Espíritu Santo, ¿qué cosa era? Juan 16, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo? Convencernos, ¿no es cierto? ¿De qué nos iba a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Él los convencerá. Verso 11. 16, 11. Desde el 8. Y cuando venga el Espíritu, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado. El primer paso para tú entender que hay una genuina conversión en tu vida es que tú estás convencido de que eres pecador. Si eso no ocurre en ti, si tú te sientes que eres una buena persona, si tú sientes que, bueno, tú has venido porque te trajo tu esposo, o yo he venido porque me trajo a mi mamá. Por eso es que nuestros hijos están un tiempo, mientras son chiquitos con nosotros, crecen y se van, porque no han entendido que son pecadores. No han entendido que hay rebeldía contra Dios en su corazón. El Espíritu de verdad los convencerá de pecado, de juicio. O sea, si tú no tienes quien te quite el pecado, lo que te espera es juicio. Lo que te espera es que Dios demande de ti que tú pagues las consecuencias de tu rebeldía y de tu desobediencia. Yo ahora entiendo, hermanos. Sé que mi hija está acá y ella muchas veces me dijo que yo era muy dura. Pero yo en estos días he entendido por qué yo era así. Yo tenía miedo de que como a veces ellos se iban, y usted sabe que en esos tiempos, les estoy hablando de cuando ella iba al colegio, se iban en la combi. ¿Y usted sabe cómo se les decía la combi? Las combis asesinas, ¿no es cierto? Porque era terrible, hermanos. Una vez vi un accidente en una combi y después regreso a la casa y les cuento que había visto, nosotros estábamos en esa combi, hermanos. No, pero nos vinimos, ya salimos de ahí. Entonces, ¿saben cuál era siempre mi temor? De que ella se muriera y se fuera al infierno. Porque yo veía pues su conducta, yo veía sus actitudes. Y de que, como toda adolescente, tenía su carácter y quería hacer las cosas y yo me imponía. Entonces, yo siempre le hablaba y le decía, es que es el pecado que muere en ti. Ya pues, mamá, me decía, es el pecado, pues. Yo lucho, mamá, yo lucho, pero ¿qué voy a hacer? Soy así. Pero llega un momento en que eso penetra, obra. No sé en qué momento obró, en qué momento ocurrió y de pronto llegó a ser hasta una gran líder cristiana ahí en la iglesia donde se congregaba, donde cientos de jóvenes, ella pudo ministrar y hasta el día de hoy la veo que está ahí con el celular, hablándole, alentándole. Para mí eso es un milagro. Pero yo entiendo que lo primero que se tiene que entender cuando el Evangelio llega a tu vida es que eres pecador. Eso, si no entiendes eso, entonces, ¿cómo le vas a pedir, cómo vas a clamar, sálvame, Señor? No pueden clamar. Entonces acá dice, te convencerá y cuando venga convencerá de pecado, de juicio y de justicia y de juicio. O sea, Dios es justo y Dios va a juzgar y Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces ese miedo, ese terror, hermanos, a mí era de que si algo les pasaba, algún accidente les ocurría, se iban a ir al infierno y nunca más los vería. Pero si ellos estaban con Cristo, aun cuando les pasara un accidente, yo los volvería a ver, porque eso creo hasta el día de hoy. Porque sé que si yo cierro mis ojos, yo voy a la presencia del Padre. Y sé que si han creído y permanecen en la fe, nos volveremos a ver. Ya no seremos papá y mamá, hijo y mamá, pero nos volveremos a ver porque estaremos en el mismo cielo. Oh, mis amados, esa certeza y esa seguridad tiene que llenar nuestro corazón de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Se da cuenta? Ya es pecado no creer en Cristo, dudar de lo que Él es. Segundo dice, de juicio, por cuanto voy al Padre y no beberéis más.
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, Satanás ya ha sido juzgado. La paga del pecado es muerte, es condenación eterna. Entonces Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, dice ahí en 1 Corintios, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué entró por causa del pecado? ¿Qué entró? La muerte. ¿Y qué entra en nuestra vida por tener a Cristo y confesar que Él ha cargado con nuestros pecados y se ha llevado en la cruz del Calvario todas nuestras rebeliones y todas nuestras transgresiones, y que la paga de todo lo que nosotros nos merecíamos Él lo ha llevado? ¿Qué nos da? ¿Qué dice? Yo les voy a dar vida eterna. Entonces vuelve a entrar la vida en nosotros. Y eso debe ser algo que debe estar muy claro en nosotros. Por eso no podemos hablar de confesión de pecado, no podemos hablar de salvación, si no hablamos también de que Él venció la muerte, porque esa era la paga de nuestro pecado, y Él tiene para darnos vida eterna. Por eso le dijo a la mujer samaritana, Señor, dame de esa agua para que no tengas sed jamás. Ya te doy, pero trae a tu marido. No tengo. Has dicho la verdad, porque el que tienes ahorita tampoco es tu marido. O sea, primero confronta tu pecado, ve tu situación, y yo voy a hacer que de tu interior corran ríos de agua viva. Pero si no confrontas tu realidad, si no confrontas tu pecado, no puedo hacer más por ti, porque el pecado está morando en ti. No lo declaras, no lo rechazas. Dios tiene poder, hermanos. Y el apóstol Pablo insistía con Corintio, porque como saben, Corintio era una iglesia que, aunque tenía todos los dones, también tenía unos cristianos que siempre estaban metidos en problemas, siempre estaban con su carnalidad, y lo pueden ver en el capítulo 3, no voy a tocar eso ahora. Pero él dice, yo les he dicho que Él murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él, que era justo, nos ha dado a nosotros su justicia. Y Él ha cargado toda nuestra culpa. Por lo tanto, ahora nosotros, así como Él resucitó, también resucitaremos con Él. Porque si no, dice, miren lo que dice Pablo. Dice, y que fue sepultado, el 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y que apareció a Cefas y después a los 12, y él sigue hablando a todos los demás que apareció. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el verso 10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Porque dice que Pablo, cuando entendió esta verdad, entendió que no había esfuerzo humano, no había perfección que él hubiera logrado. Igual siempre había algún pecado, algo que el diablo podía señalar en su vida, pero cuando entendió que Jesucristo ha sido el que murió en su lugar, el que lo justificó delante del Padre, y que por medio de esa justificación tendrá aquello que el joven rico, ¿se acuerdan lo que nos explicó el pastor? Que el joven rico, ¿qué cosa quería? Tener la vida eterna. ¿Qué haré para estar en el reino de Dios? Y en el reino de Dios es la eternidad, pues. Aunque había cumplido toda la ley, dijo, no, eso lo he hecho desde mi juventud. Pero su confianza no estaba tanto en Dios, sino estaba en sus riquezas. Tenía mucho dinero, no lo quería dejar. ¿Se dan cuenta? Había algo que obstaculizaba, no era perfecto. No podía oír a Dios ni seguirlo a Él. Los que escuchan el mensaje del Evangelio, dice Pablo, lo dejan todo por Él. Porque acá dice también, en Juan 16, de justicia y de juicio yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, y el verso 12, y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevarlo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, hermanos, cuando tú comprendes esta verdad, el Espíritu Santo entra a tu vida y te prepara y te comienza a llenar y te comienza a revelar todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo por ti. Por eso dice, Él te revelará todas las cosas. Entonces, miren, vamos a Hechos. Y esto es lo que aprendí en esta semana, que creo que no lo hemos enseñado insistentemente, o yo no recuerdo haberlo vinculado de esta manera. Cuando
los apóstoles. Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya para que envíe el Espíritu Santo, espérenlo. Estuvieron esperando en el aposento alto, llegó el Espíritu Santo y dice el verso 4 que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y hablaron en lengua de los medos, de todos los que habían. Hablaban qué cosa, dice el verso 13, el verso 12, ¿no? Dice, y estaban todos atónitos, Hechos 2:12, y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, se sorprendían que los discípulos en diferentes idiomas hablen la misma historia. En sus idiomas originales de ellos les narren quién era Cristo, qué había hecho Cristo, y que ahora, ¿verdad?, tenían la oportunidad por medio de eso que había hecho Cristo, de que sus pecados fueran perdonados, de que el pecado fuera quitado de ellos, de que fueran reconciliados con Dios, y ellos estaban maravillados. Pero otros decían, como no entendían los diferentes idiomas que habían, les parecían lenguas extrañas, decían, estos están borrachos, no pueden dominar su lengua. Pero Pedro, el verso 14 les dice, poniéndose en pie. Esta es la vez en que vemos cómo el poder del Espíritu Santo es el que nos lleva a la evangelización. ¿Se acuerdan? Jesús muere, todos se esconden, todos huyen, Pedro hasta lo niega. Jesús tiene que encontrarse con Pedro, decirle que no se preocupe, que va a venir otro, y ese otro, ¿qué va a hacer? Lo va a ceñir, lo va a llenar. Ese otro va a ser el que le dé dirección a su vida, va a ser el que lo guíe. ¿Ese otro quién era? El Espíritu Santo. Hermanos, la evangelización no la damos por motivación personal. La evangelización es producto de estar llenos del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo de verdad viene y entra en nuestra vida, no podemos parar. Y acá Pedro dice, se pone en pie, el cobarde se vuelve valiente, porque no es en su carne, no es en sus fuerzas, es en el poder del Espíritu. El que no entendía, el que no era letrado, el que no era ni escriba, ni era sacerdote, se pone de pie y puede interpretar las profecías y le dice, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, no es hora de estar borrachos, es una hora temprana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, hermanos, cuando el evangelio verdaderamente entendido y comprendido llega a nuestra vida, el poder de Dios es derramado en nuestros corazones. El poder de su Espíritu Santo viene de una manera sobrenatural a nuestra vida. No podemos parar, no hay quien nos contenga, no hay quien nos detenga. Tenemos esa libertad y esa claridad para poder exponer la palabra del Señor, que a veces no sabemos cómo decirla. Tenemos la valentía para confrontar con el pecado a nuestros seres queridos, porque a veces nosotros sabemos, ¿no?, que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro sobrino o ese amigo del trabajo que queremos evangelizar está mal, pero nosotros solamente le decimos, Cristo te ama, Cristo puede ayudar a solucionar tu matrimonio. Entonces viene a la iglesia pensando que Cristo va a solucionar su matrimonio, pero no le decimos, tú eres un pecador, tú le fuiste infiel, tu mujer se enteró y por esa razón tu matrimonio se está destruyendo, tú tienes que cambiar, tú tienes que darte cuenta que eso ha tenido consecuencias, que tu pecado es lo que ha tenido. Así no le decimos. Encapsulamos, envolvemos, pero no le hablamos con la verdad. ¿Quién nos hace decir la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da autoridad, y aunque nuestras palabras pueden parecer fuertes, pueden parecer duras, a lo contrario, penetran ese corazón de piedra, le hacen comprender esa situación, le hacen comprender su realidad. Por eso Pedro le dice, esto no es mosto, esto es el derramamiento, la promesa del Espíritu Santo. Y le dice, y todo aquel que invoque, miren lo que dice el verso 21, el nombre del Señor Jesús será salvo. Este Cristo que ha producido en nosotros este derramamiento, este que nos ha hecho contar y hablar de sus maravillas, este que, miren, acá viene, varones israelitas,
Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, verso 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Les dijo asesinos. A Dios no le sorprendieron. Dios planeó enviar a su Hijo para que nos salvara. Dios envió a su Hijo para que tuviera que atacar al pecado, destruir la muerte, vencerla y resucitar con poder. Pero eso ya estaba planeado por Dios, pero ustedes fueron los que lo mataron. Qué evangelismo, ¿no? Pero con ese mensaje se convirtieron 3,000. No les adornó, la verdad. Le dijo: prendisteis, matasteis por mano de inicuos. Ustedes lo crucificaron, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por qué era imposible que fuese retenido? Porque Él vivió una vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, para que nosotros, gracias a esa vida perfecta que Él vivió, nosotros fuésemos justificados delante del Padre. Él vivió la vida que debíamos haber vivido si no hubiéramos pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios, ¿verdad? Así como por un hombre entró el pecado, por un justo entrara la justicia de Dios y nosotros seamos justificados en Él. Hermanos, el Evangelio, cuando es tan claro en nuestra mente y en nuestro corazón, lo único que puede traer es regocijo, alegría a nuestra vida. Y puede traer autoridad, puede traer verdad, y puedes abrir la mente y los corazones. Dice: ustedes lo mataron, ustedes, pero no, la muerte no lo pudo retener. Él venció la muerte. Aunque ustedes están inventando historias diciendo que sus discípulos han robado el cuerpo, el cadáver, no, porque nosotros somos testigos que Él resucitó de los muertos. Y esto también lo dijo David. Y miren, ese Pedro, ¿no?, resultó teólogo. Le dijo, este es lo que dijo David: por lo cual mi corazón, verso 26, se alegra y se goza mi lengua, decía David, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. Esto fue profetizado por David. Y recuerden que en el Antiguo Testamento no todos tenían el Espíritu Santo, pero David era uno de los que tenía el Espíritu Santo. Cuando me imagino que David entraba en un abatimiento, en una tristeza, veía su condición, veía sus luchas, venía el Espíritu del Señor y lo alentaba. Pronto viene el Mesías, pronto viene el Redentor, pronto viene el que lo rescatará de las tinieblas a la luz admirable, el que levantará tu alma del polvo. Por eso dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Aleluya. Qué maravilloso, hermanos. Eso está en el Salmo 16:11. Cuando yo veo esto, puedo decir claramente: cuando el Evangelio viene, te revela realmente tu condición y te hace ver lo que es la vida, te hace ver por qué realmente se da esa situación, por qué está pasando lo que está pasando en tu hogar, en tu casa, con tu esposo, con tus hijos. Te hace no minimizar el problema. Y aunque te parezca duro, pero lo tienes que hacer. A veces yo tomo ejemplos de mi propio hogar, porque no puedo tomar el hogar de nadie, porque con los únicos que he vivido son con mis hijos y con mi esposo, ¿no? Bueno, es verdad, uno no puede decir que no. Siempre uno se siente gozoso y contento con sus hijos, ¿no? Carlos ha sido uno de los que mayores satisfacciones me ha dado, aunque también es uno de los que también me ha hecho renegar. Yo siempre quería que él fuera primer puesto en el colegio, por ejemplo. Y yo decía: no quiero. Yo voy al colegio a estudiar, yo no voy a competir, ¿no? Y Emily, por ejemplo, ella sí me da esas alegrías. La pobre chancaba, tenía que amanecer de esto, pero me traía. O sea, cada uno tenía sus virtudes y sus defectos. Pero un gran defecto, un gran pecadazo que tenía mi hijo, es que él se creía muy justo. Y casi siempre estaba viendo la paja del ojo ajeno. No solamente de los demás, aún la mía y la de su papá. Porque los padres no somos perfectos. Los padres no somos perfectos. Y yo he criado a mis hijos en libertad. Ellos siempre nos han podido hablar con respeto. Cuando yo he visto que se les quiere ir la mano, a mí no me falta voz para ponerlos y bajarlos al llano.
pero siempre con respeto. Pero Dios trató con su vida. Y nunca le escondí esa debilidad. Y acá está mi hijo. Yo le decía, tú eres así, así, así. Tienes muchas virtudes, pero en esto eres así. Pero es el Espíritu Santo que te hace enfrentar esa verdad. ¿Saben cuál es el mayor? Estoy preparando también la clase del viernes. Tengo la cabeza así como una ensalada, hermanos. Estoy preparando también cómo criar hijos buenos en un mundo malo. Y una de las mayores debilidades de los padres es que el diablo lo que hace es enceguecernos y nos hace minimizar el pecado de nuestros hijos. ¿Para qué nos hace minimizar el pecado de nuestros hijos? Para que no los exhortemos, para que no los llamemos la atención, para que no nos pongamos fuertes y no les hagamos ver que se están descarriando, que se están descaminando. Y no tengamos una mano firme para mantenerlos en el camino, mientras los instruimos. Porque a la larga ellos van a tomar sus decisiones, ellos van a vivir su propia vida. Pero mientras estén a nuestro lado, dice la palabra de Dios que nosotros somos sus mentores, sus instructores. No dice quien lo instruya en su vida para que aun cuando sea viejo y tome sus propias decisiones, no se arrepienta, porque le hemos instruido bien. Pero ¿sabe qué hace Satanás? Usa la psicología, usa los grandes. Pero ahora los psicólogos dicen que no digas esto, no digas, y preferimos ignorar la palabra que dice corrígelo, instrúyelo. Mira que la vara enderezará el lomo del muchacho. Ay, no, se va a traumar. Pero cuando están metidos en tonterías, cuando están perdidos en el pecado, ¿ahí qué nos dicen? Ya está dañado el muchacho. Si seguimos los consejos de Dios, si andamos en los caminos de Dios, si dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a hablar con la verdad, hermanos, nosotros vamos a poder evangelizar bien, primero en nuestra casa, primero en nuestras propias vidas. Vamos a confrontar el pecado como tiene que ser confrontado. Y acá Pedro nos enseña claramente que el evangelismo es producto de que el Espíritu Santo está llenando tu vida. No es producto de que, ay hermanita, vamos a coger un tratadito y nos vamos a la esquina y le vamos a repartir y ya, a ver cómo nos enseñaron que teníamos que decir. Primeramente, no. Primero tiene que haber una realidad de que tú sabes que Dios ha tratado con tu vida. Ha sido una experiencia para ti reconocer que eras pecador. Entonces no se te olvidan los pasos. Porque tú hablas de ti mismo. La salvación es una experiencia personal. ¿Cómo ocurre? ¿No sabes de dónde sopla el viento? ¿No le dijo así a Nicodemo? ¿No sabes ni de dónde sopla el viento? Pero tienes que nacer del agua y del Espíritu. O sea, tiene que haber un lavamiento en ti y el Espíritu Santo te tiene que sellar y te tiene que bautizar, pero tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y esto es importante. Esto tenemos que trabajarlo. Y le dijo claramente: ustedes lo entregaron, ustedes lo crucificaron, el cual Dios levantó de entre los muertos y no pudo retenerlo. Y David dice de esto, y aclara, y David dice de esto: me hiciste conocer el camino de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Así es que en el verso 31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No podemos, ¿qué me dijo? Me seréis testigos hasta lo último de la tierra, pero tiene que haber ese proceso de reconocer esa obra que Cristo hace a través de los hechos que Él ha realizado en medio de nosotros. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo, ¿qué dice? Recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El derramamiento del Espíritu Santo es por esta obra que Él ha hecho. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es por lo que Cristo ha hecho. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué dice el verso 37? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos,
¿qué haremos? ¿Qué haremos? Nos volvimos asesinos. Seguimos el mandato que nos dieron los sumos sacerdotes. Y realmente Él hizo tantas señales y prodigios, como tú dices. Nosotros vimos abrir los ojos de los ciegos. Nosotros vimos que en Él no había pecado. Nosotros vimos que no maldijo. Que aún en la cruz del Calvario nos estaba perdonando. Nosotros vimos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Se dan cuenta? Solo la verdad puede abrir los corazones duros. Y Pedro, ¿qué le dice? No te preocupes, Cristo te ama porque Dios es amor. ¿Qué le dijo? Arrepiéntete. Arrepiéntanse. Es la primera palabra, arrepentimiento, hermanos. Cuando predicamos el Evangelio, lo primero que tenemos que hacer, oír a aquellas personas que estamos anunciando es: necesitas arrepentirte, necesitas comprender que estás mal, que estás destruyendo tu vida. Arrepiéntete porque has pecado contra ese Dios santo que te dio una vida. Yo recuerdo claramente cuando le compartí a mi mamá. ¿Pero qué de malo hago, hijita?, me decía. Mi viejita, yo la quiero mucho a mi mamá, uno nunca olvida una madre, ¿no? ¿Pero qué de malo hago, hijita? Toma pues, mamacita, decía yo. Te gusta el cigarrito y te gusta el traguito. Pero solo en las fiestas, cuando la familia se reúne. Pero te emborrachas, mamá. Y eso es pecado delante de Dios. Y cuando ya estás con tus tragos, insultas a quien te da la gana, te comportas de una manera que no respetas a tu esposo, lo ofendes, lo mandas a volar. No tomaré, pues, no se trata de que no tomes, se trata de que te arrepientas y que confieses que eso está en ti, que solo Cristo lo puede salvar. Gracias a Dios mi madre se arrepintió, hermanos. Gracias a Dios se arrepintió. Hermanos, lo primero que debe hacer un genuino evangelismo es llamar al arrepentimiento. Es llamar al arrepentimiento. Y luego a una vida discipular, a una identificación con Cristo. Pero eso no lo vamos a poder hacer si primero en nosotros no hay esa claridad. No hay esa claridad. A veces nosotros queremos compartir el Evangelio con otros, haciéndonos ver nosotros como santos. Tenemos que poner nosotros como el primer ejemplo que nosotros fuimos pecadores, que nosotros fuimos también rebeldes contra Dios, que nosotros, si no fuera por Cristo, ¿qué no seríamos? Y Dios mostrará, hermanos, lo que Él puede hacer. Por eso es un medio de gracia. Ahora pueden entender por qué es un medio de gracia, hermanos, porque trae bendición a nuestra vida. ¿Qué no podemos hacer llenos del Espíritu Santo? ¿Qué no podemos hacer llenos del Espíritu Santo? Pedro, lleno del Espíritu Santo, ponía la mano sobre los enfermos y a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Hermanos, necesitamos hoy una iglesia poderosa que entienda. Y yo estaba leyendo y estaba estudiando toda esta semana qué pasaba cuando se daban los grandes avivamientos. ¿Por qué habían esos cuando surge Moody? Todos ellos, hermanos, lo primero que hay es arrepentimiento, confesión de pecados y vivir una vida en santidad. Y de ahí Dios iba añadiendo, y iba añadiendo, iba añadiendo. Un gran avivamiento surgía, no fuera, sino dentro de la iglesia. Para que pueda haber un evangelio que toque las vidas, que toque los corazones, tiene que haber un avivamiento en nuestros corazones, tiene que haber la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es toda una experiencia con Dios. Oh, hermanos, si Dios te visita, oh, mi Dios, aleluya. Padre, visítalos, visítalos. Llena sus vidas, Señor, llena sus corazones. Hazles entender, Señor. Estamos, hermanos, dejando que hay un mundo roto, quebrantado allá afuera, cuando podemos tener suficiente autoridad y poder para calmar su dolor, para calmar sus corazones. Hay un testimonio real y verdadero cuando tú y yo entendemos que hemos sido limpiados y salvados por pura gracia. ¿Saben lo que dijo Pedro? Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, hermanos, y yo sigo avanzando, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, dice que siguieron predicando, fueron llevados ante el concilio, y en el concilio le dijeron, ya no sigan hablando de ese Jesús. Y él le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Ya no corría, ya no se escondía. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no podían callar, porque se hacían milagros por la mano de ellos. No podían callar, porque el mismo poder que estaba en Cristo estaba en ellos.
¿Y saben qué dijo Pedro? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Cuando el Evangelio, el poder del Evangelio, la obra redentora de Jesucristo es una realidad en tu vida, tú no puedes dejar de decir lo que Dios ha hecho en tu vida. No puedes, hermano, no puedes. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo ese gozo, esa paz, eso inefable, ¿verdad? Es porque Él lo ha hecho. Yo me siento animada, entusiasmada. Yo no sé cómo te sientes tú, pero solo puedo darle gracias a Dios por el poder del Evangelio. Lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Pasar por alto mis pecados. Satisfacer la justicia de Dios. Saber que puedo venir al Padre y que es el más alto aliento, hermanos. Amén. Saber que Dios me ha amado de tal manera que ha mandado a su Hijo. Cuando te deprimes, predícate el Evangelio. Cuando te sientes no amado, predícate el Evangelio, porque nadie te ha podido amar más que el Señor. ¿Quién puede dar su vida por ti? Nosotros aquí en esta tierra no corremos una carrera de 100 metros, corremos una maratón. Y en una maratón vas a perder el aliento, vas a necesitar hidratarte. Y hay veces en que para llegar al final, te van a tener que levantar o ayudar a llegar a alguno de tus compañeros. Por eso nos necesitamos los unos a los otros, para exhortarnos, para animarnos los unos a los otros. Pero ¿sabes qué? Es una carrera de largo aliento. Sin la presencia poderosa del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Pero sin predicarnos el Evangelio el uno al otro. A veces hemos olvidado, a veces hemos dejado nuestra conversión para 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás. No, hermanos, el Evangelio todos los días. Persevera en esto, le dijo el apóstol ahí en 1 Corintios. No se olviden, capítulo 15. ¿Qué le dijo? No me canso de decirles lo que ya les he enseñado. Amén. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? A ver, ¿quién me repite qué es el Evangelio? Ajá. ¿Qué nuevas? ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados, que conforme a las Escrituras, ¿verdad? Esa es la obra redentora. Él murió por nuestros pecados, que se hizo hombre, habitó entre nosotros y vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, para que por esa vida que Él tuvo, ¿qué más? Nosotros seamos justificados. Tomemos la justicia de Él y Él cargue con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso fue a la cruz. Pero la cruz, cuando murió, venció la muerte y resucitó para que nosotros también resucitemos con Él. Si no entiende, no solamente... Es que ese es el error de cómo hemos sido evangelizados, ¿no? Buenas noticias. Tienes que decir la noticia. Oye, Castillo da una noticia, ¿sí? Sí, pues la noticia que Castillo dio. ¿Pero qué noticia? Entonces tú tienes que saber qué es la buena noticia. Repetimos, la buena noticia, ¿cuál es? Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Se hizo hombre y habitó entre nosotros y vivió la vida que nosotros teníamos que vivir, una vida perfecta, sin pecado. Y en nuestra representación tomó la cruz y nos imputó su justicia, nos dio su justicia. Él murió, pero resucitó, venció la muerte con poder. Él cargó la ira de Dios que nosotros merecíamos. Recuerden que es justicia y juicio. Cuando somos juzgados, la paga del pecado es muerte. Se merece la justa ira de Dios. Pero como Cristo Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros y vivió una vida perfecta, y el que no conocía pecado murió en mi lugar, me sustituyó. Ya hemos hablado de la sustitución, ya hemos hablado, ¿verdad?, de la obra redentora, de la redención, ya hemos hablado de eso, pero a ustedes tienen que saber narrarlo y tienen que comprender que todo eso es el Evangelio.
Y tenemos que, voy a insistir en esto durante muchas clases hasta que usted esté claro. Cuando le digan qué es el Evangelio, usted diga, es que Cristo murió, nació, se hizo hombre, vivió entre nosotros, vivió una vida perfecta, la que yo no pude vivir, y Él me adjudicó su vida perfecta. Y Él tomó mi lugar en la cruz. Hermanos, cuando el diablo te está acusando, cuando tú has hecho algo incorrecto, porque todos a veces perdemos los papeles, gritamos, qué sé yo, cada uno sabe en qué cosa el diablo lo ha atacado, y él viene a acusarte, tú tienes que decirle, sí, mi vida es imperfecta, pero Él vivió una vida perfecta. Y yo no soy justificado por mi justicia, soy justificado por la justicia de Él. ¿Te das cuenta por qué Pablo dice, en el cual perseveramos? ¿Cómo crees que venía Satanás a decirle a Pablo, ¿qué? ¿Ahora te haces el santo? ¿A cuántos cristianos mataste? ¿A cuántos mataste en Judea? ¿A cuántos perseguiste? ¿A cuántos azotaste? ¿Cuántas veces crees que le diría eso Satanás a Pablo? ¿Alguien ha visto esa película, Pablo? A mí me pareció bien interesante esa película, porque ahí se ve mucho cómo a veces el enemigo lo atacaba y él decía, pero gracias doy por Jesucristo. Gracias doy por Jesucristo, porque no soy justo en mi justicia, soy justificado en Él somos justificados. Oh, que el Espíritu Santo, hermanos, te revele lo que es todo el Evangelio, lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha alcanzado para ti y para mí en esa gloriosa cruz. No cantemos solamente yo amaré esa cruz porque Él fue crucificado, no, yo lo amo porque venció la muerte, porque Él quitó la culpa, el pecado de mi vida, porque me ha justificado delante del Padre y porque tengo acceso al trono de la gracia. Oh, amados, vamos a orar en esta noche. Padre, reconozco mi insuficiencia, mi incapacidad, pero Espíritu Santo, espero que tú hayas puesto en sus corazones, Señor. Espero que tú hayas puesto en sus corazones la claridad de saber la obra redentora de Cristo Jesús, que el Evangelio es la vida de Cristo. Es un evento histórico, Señor. No solamente es decir que es una buena nueva, sino que es un hecho histórico, es la obra de Cristo ahí en la cruz, tomando nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados. Él vino, se encarnó, nació de una virgen, Señor, y llevó una vida perfecta delante de ti, te agradó, y comenzado y llegado el tiempo, Señor, afirmó el rostro y caminó a Jerusalén para tomar nuestro lugar en la cruz. Y le dijo a sus discípulos, yo voy a morir, voy a ser azotado, flagelado, para que ellos no se sorprendieran, para que ellos entendieran que nadie le estaba quitando su vida, sino que Él la ponía por nosotros, porque la justa ira de Dios tenía que ser satisfecha. Oh Padre, pero la muerte no pudo retenerlo por cuanto en Él no había corrupción, y venció la muerte con poder y fue levantado al tercer día, y ahora está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Oh Espíritu Santo, llena nuestra vida con esta verdad. Tú eres el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Es tú, Espíritu Santo, es tu labor, es tu tarea. Ahora mismo, Padre, si nuestros corazones han estado con una historia a medias, con una narrativa intermedia, oh, que no hemos comprendido a plenitud, Señor, que lo primero que tiene que ocurrir en nuestra vida cuando tú eres revelado a nosotros es arrepentirnos, es decir, ¿qué haremos? Oh Padre, solo tú tienes palabra de vida eterna. Es confesar, Señor, que solo en tu justicia podemos ser justificados. Padre, en el nombre de Jesús, obra, Padre, poderosamente para que tu iglesia traiga un avivamiento, vengan tiempos de refrigerio, para que tu poder sea manifiesto, Señor, en el nombre de Jesús, y vengan de tu presencia tiempos de refrigerio, Señor. Gracias, Dios. Dios me bendiga, mis amados. Dios les guarde. Que el Señor nos siga hablando, amén. Sigamos preparándonos. Vamos a terminar el próximo martes este tema, pero yo quiero que usted vaya disfrutando, vaya sintiendo el poder del Evangelio en su vida.